gran parte de esa medición está en la bibliografía. Siempre hay que ser criterioso a la hora de hacer el cómputo porque ustedes tienen que hacerlo en base a los planos que ustedes tienen. Por ahí se les puede complicar algunas cuestiones que hemos estado viendo con algunos de los grupos, sobre todo aquellos que han traído planos que no son de acá, o sea, no es de una obra local. Bueno, se dificulta un poco más. Entonces les pido que presten atención para que puedan empezar a hacer la medición. Recuerden que la primera presentación, además del cómputo métrico, también tienen que ir las planillas de locales con nivel de terminación, y tienen que tener toda la parte del cómputo completo de la obra, en base a los planos que ustedes han traído. La planilla de locales. Bien. Bueno, después que termine la clase, yo lo que les propongo es ir viendo algunos de los grupos, si le parece, Matías. Sí, perfecto, profe. Son Bien. dudas puntuales, digamos, así que... Sí, sí, es común que tengan, la idea es esa, que se vayan ustedes organizando con el trabajo y a medida que se presenten las dudas vayan a... Entonces, bueno, a medida que ustedes pueden ir avanzando, mucho mejor. Es bastante engorroso esta primera parte, siempre decimos lo mismo, pero es hasta que pasen la parte del pliego, si bien es copiar y pegar, pero bueno, hay que hacerlo con algún criterio en base a lo que uno tiene. Entonces, bueno, ahí hay que ponerse un poco a investigar cómo es cada uno de los temas. Entonces, la lectura de con mayor claridad la interpretación de los planos. Seba, ¿estás por ahí? Sí, Adri, estoy aquí. Hola, Seba, bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas buenas tardes. A ver si comparto la pantalla. ¿Ahí se puede ver? Sí. Bueno, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ver la parte del cómputo métrico. Me gustaría que participaran en la medida que voy haciendo la presentación, es bastante breve. Participáramos un poco y me fueron comentando qué ideas tienen ustedes y en función de eso vamos viendo el desarrollo. Y al final vamos a hacer un ejercicio que nos va a llevar un poquito de tiempo, pero es una práctica de cómo deberíamos hacer un cómputo métrico en la parte de fundaciones. Bueno, cómputo métrico. ¿Alguno de ustedes se anima a darme una definición simple sobre qué consiste el cómputo métrico? No sé si se escucha. Sí, Pablo. Es como un replanteo de toda una estructura de la cual, bueno, necesitamos saber la cantidad de metros, de volumen, de superficie. Bien, sí, es una idea bastante aproximada. ¿Y para qué tendríamos que hacer ese cómputo de superficies, de volúmenes? Para determinar el precio de materiales. Bueno, justamente son dos de los aspectos que vamos a ver. Para un presupuesto de la obra. Para hacer un presupuesto, y ahora sí, perfecto. Bueno, entonces ya avanzo con la primera filmina. Bueno, una definición muy básica, ¿no? Pero computar básicamente significa calcular mediante el uso de fórmulas geométricas las cantidades de cada tarea de la obra. El objetivo que buscamos con el cómputo métrico es determinar el costo de una obra o de una de sus partes, tal como comentaban recién, establecer la cantidad de material necesario para ejecutar esas tareas. Y otro aspecto importante que no lo mencionaron ustedes es
calcular los avances y costos parciales de la obra a fin de efectuar los pagos correspondientes. O sea, sobre todo en obra pública y también en obra privada es importante hacer un balance mes a mes o quincenalmente, como se haya pactado, del avance de obra para poder hacer la certificación. Certificación es medir y poner el precio, o sea, tomar los precios con los que se licitó, aplicarlos a esa medición y obtenemos el monto que hay que pagarle a la empresa que está construyendo. Bueno, ¿qué información de base les parece a ustedes que deberíamos tener? La superficie de los locales. Los planos. Los planos, cortes. Perfecto. Los planos de plantas, de cortes, la superficie de los locales, que ya ustedes, por ejemplo, lo tienen armado en la planilla de locales. ¿Qué otra información sería importante tener? Los materiales. Los precios de cada ítem. Bueno, a ver, voy primero por el tema de precios. Precios lo vamos a necesitar cuando vayamos a hacer el presupuesto. El cómputo métrico es una etapa anterior. Ahora lo que vamos a hacer es saber cuánto de cada actividad debo hacer. Entonces el precio lo vamos a adoptar después para determinar los costos de la obra. No sé cuál de los chicos me mencionó el tema de los materiales. ¿Cómo sé los materiales con los que voy a trabajar? ¿De dónde obtengo esa información? Y el proyectista los define. Pliego de especificaciones. Bien, perfecto. El proyectista los define, pero están justamente expresados en el pliego de especificaciones. Entonces, a ver si... De planta, cortes, fachadas, estructuras, instalaciones, detalles constructivos, toda la información gráfica que tengamos va a ser fundamental para que podamos entender e interpretar correctamente la obra. Bueno, está ahí detalle de locales sanitarios, la planilla de locales, el pliego de especificaciones técnicas, toda esa información es fundamental. Y nosotros lo que ya, en el caso de ustedes, han elaborado también es el listado de ítems, que es el ordenamiento que le vamos a dar a el cómputo métrico, ¿sí? O sea, es fundamental tener bien armado el listado de ítems con las unidades de medición para poder hacer el cómputo. Los parámetros a determinar serán longitudes, ancho, alto, profundidad o espesor, cantidad de partes, superficie y volumen. Esto va a depender de cada uno de los ítems con los que estemos trabajando. Los zócalos, por ejemplo, lo vamos a medir en longitudes. En ancho podemos determinar, por ejemplo, los contrapisos. En ancho es fundamental para poder después determinar otras superficies. El ancho, el alto y la profundidad también para excavaciones, por ejemplo, y cantidad de partes es cuando una unidad o una actividad se repite varias veces. Lo vamos a ver después en el ejemplo. Con eso, con todos estos parámetros, vamos a determinar la superficie y el volumen. Acá les muestro algunas planillas de ejemplo. Esta es bastante básica, fíjense que tenemos el número de ítem hacia la izquierda, el rubro o nombre del ítem, el número de partes, que es lo que les comentaba recién, a veces se repiten, supongamos que tengamos 20 columnas de las mismas dimensiones, entonces acá vamos a poner 20 y en longitud vamos a poner la longitud de una columna, las demás dimensiones van a corresponder a una sola columna, entonces vamos a obtener de esa forma los volúmenes totales. Como les decía, en este caso tenemos número de partes, largo, ancho, profundidad o altura, la unidad de medición, y después tenemos cantidades parciales y totales, según el caso. O sea, si estamos trabajando con zócalos, vamos a tener en estas cantidades metros lineales. Si vamos a trabajar con contrapisos, vamos a tener metros cuadrados. Si vamos a trabajar con hormigones o con excavaciones, como tenemos acá el movimiento de suelo, vamos a trabajar con metros cúbicos.
Esta es una planilla básica. Acá tenemos otra un poquito más elaborada, donde tenemos ítem, designación, número de partes, largo, diámetro en metros, ancho o espesor, altura o profundidad, la superficie y el volumen discriminados, la unidad de medición y después cantidades parciales y totales. Luego, observaciones que la verdad que son muy útiles, no para quien está haciendo el cómputo, porque la persona que lo elabora lo entiende fácilmente, pero sí para que lo puedan interpretar las demás personas. En el caso nuestro, cuando nos toque corregir, es bastante importante hacer algunas aclaraciones, alguna fórmula o algún detalle, si por ahí determinan una parte del cómputo en una planilla anexa, bueno, acá simplemente se acota de verificar o ver la medición en la planilla número 1.1. Bien, otro modelo de planilla sería donde tenemos el ítem. En este costado estaría el ítem 1, 2 y demás. Acá está la designación más de los subítems, el nombre, ancho, largo, altura, superficie, volumen, cantidad, que vendría a ser el número de partes que veíamos antes, la unidad de medición, y tenemos cantidades parciales y totales. Y acá en observaciones, fíjense que está, por ejemplo, en este caso indicado, las fórmulas con las que trabajaron, sobre todo para el cálculo de volúmenes, cuando tenemos zapatas con esta forma, bueno, por ahí requiere de una fórmula en particular, que es esta que está expresada acá, para poder determinar ese volumen de hormigón. Bien. Además de las planillas de cómputo métrico, muchas veces es bastante útil generar planillas anexas o auxiliares, como son las planillas de muro, las planillas de armadura, y algunas otras planillas según el tipo de proyecto con el que estemos trabajando. Vamos a ver puntualmente un par de ejemplos de planilla de muros, que va a ser importante para ustedes, para el proyecto de ustedes. En este proyecto, que es bastante simple, son dos plantas, planta baja y planta alta. Tenemos indicados los muros y están designados de acuerdo a si están en el eje X o en el eje Y con una numeración. De esa forma se puede identificar como X1 el muro que viene en este sentido, X2, X3, X4, y a su vez podría separarse como X11 un primer tramo, X12 un segundo tramo, si es que fuera necesario. Supongamos que tuviéramos una columna ahí, se puede adoptar como criterio que el muro va a ser lo que está contenido entre columnas solamente. Basados en esta planta, podemos ver una planilla de cómputo de mamposterías, donde tenemos el muro X1, la longitud 5,6 metros, en observaciones nos indica que está entre cocina y comedor diario, que tiene un ancho, ese muro, de 20 centímetros, una altura de 2,63, y como estamos trabajando con muros, vamos a computarlo en metros cuadrados, más allá de que pudiéramos hacerlo en metros cúbicos. El muro en elevación lo computamos en metros cuadrados. Entonces, tenemos el desarrollo de todos estos muros y están dibujados acá al costado como para poder verificarlo después a qué muro corresponde, verlo en una forma gráfica. Sí, perdón. Ahí en esa parte, ¿se debería restar lo que es el vano de la ventana, la puerta, o después? Bien, perfecto, es un punto importante. Hay dos formas de trabajar en este sentido. Lo más frecuente es el concepto de vacío por lleno. En ese concepto de vacío por lleno vamos a considerar que todas las aberturas que tengan una superficie menor a 3 metros cuadrados se considera como que no existieran. ¿Por qué? Porque cada una de las aberturas tiene detalles, o sea, hay que hacer el revoque de la mucheta, después tienen detalles de terminaciones,
la pintura de la mucheta, es decir, el muro, el costado del muro, en esa zona donde están las aberturas, tiene mucho trabajo de detalle que realmente podría considerarse, o si no, al considerar como que fuera un muro lleno, estamos adoptando el valor de ese muro, de esa superficie de ventanas o de puerta, considerándolo lleno para equiparar el valor que nos costaría hacer todos esos detalles. Entonces, cada vez que tengamos un muro y tengamos una abertura cuya superficie sea menos a 3 metros cuadrados, lo podemos considerar como que fuera un muro ciego, ¿sí? De esa forma, bueno, estamos justamente tomando en cuenta el costo que nos lleva a hacer la terminación de muchetas, la pintura, los detalles y todo eso. El otro criterio es considerar cada una de esas aberturas con su superficie, considerarlos realmente como vanos, pero a la hora de hacer el cómputo de revoques, tenemos que considerar no solo, supongamos en este muro, el X1, no solo vamos a considerar la parte de muros, sino que tenemos que considerar las muchetas de acuerdo al espesor que va a tener ese muro. Para las pinturas también tendríamos que considerar la superficie que corresponde a todo el borde de la ventana multiplicada por el espesor de muro. Por eso es que el criterio de vacío por lleno facilita bastante el cómputo, sobre todo cuando tenemos muchas superficies, en algunos casos de ustedes que trabajan con edificios de varios pisos. Bueno, trabajar de esta forma nos ahorra un buen tiempo. ¿Está respondido? No sé quién era que me preguntaba. Sí, pero en el caso de, por ejemplo, sería pedir material, ladrillo y eso, ¿no perjudicaría? ¿Sobrarían de más? Lo que pasa que, si me permitís, Sí, Eva, por favor, sí, Adri. antes la colocación de marco, si no te la cobraban aparte, entonces también este criterio servía para, mientras vos vas realizando la mampostería, hacer la colocación de marco. Ahora, como es la gran parte, el 90% de las aberturas, y a veces hasta el 100% son de aluminio, ya no se justifica. Es para el cómputo, pero es cierto lo que vos decís, hay un sobrante, un excedente de mampuestos, de elementos que hay que evaluarlo. O sea, como no sabemos, estamos en una etapa de cómputo que todavía no se sabe específicamente cómo se va a realizar la obra. Esta área de la persona que gane la licitación o la persona que después va a ser la ejecutora de la obra, ella tendrá que revisar nuevamente este cómputo métrico de acuerdo al criterio que se ha tomado. Entonces ahí podrá evaluar si lo descuenta o no. Es una regla vieja, digamos, quedó por eso, nada más que por eso. Era todo lo que quería decir, Seba. Perfecto, gracias, Adri. Sí, no completísimo. ¿Estamos, Julián? Sí, adelante. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, lo que me quedaba por mostrarles, esta es otra planilla donde tenemos la figura del muro, que la verdad que ayuda realmente para entender dónde está ubicado ese muro, lo tenemos incluido dentro de la misma planilla. Bien, acá Diego me pregunta si la abertura fuera mayor a 3 metros cuadrados. En ese caso hay que considerar la abertura, es decir, en ese caso no podemos descontar, no podemos considerarlo como que fuera lleno. Tenemos que sí o sí considerar la abertura, sí o sí considerar el vano. A la hora de computar los mampuestos, como decía recién el compañero, la mampostería, para los revoques, para todo, vamos a tener que descontar esa abertura. Bien, ¿alguna otra consulta, chicos? Una consulta. Sí. Quería consultar cuando vos tenés un muro que no es rectangular y tiene diferentes alturas, ¿cuál es la altura que tomo? Bien, si fuera un muro trapezoidal,
usamos la fórmula del trapecio, es lo más fácil. Y si ya es un muro con formas más extrañas o que tenga varias aristas, en ese caso nos conviene tratar de dividirlo en partes que nos permitan calcularlo como un rectángulo o como un trapecio. Tratar de reducirlo a fórmulas geométricas fáciles de operar. Siempre tengamos en cuenta que utilizar una fórmula sencilla nos ahorra generalmente inconvenientes después a la hora de revisar los cómputos y todo eso. ¿Está? ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí, en el caso de una rampa, nosotros tenemos una rampa que sí. es bien, ¿cómo es el tema de la pendiente para sacar el volumen o el área? Porque no es recta, digamos, es curva. ¿La rampa es curva? Sí, baja de planta baja a subsuelo, Sí. hace una forma que no Más que no es curva debe circular. tener un radio de giro en ese caso. Sí, va cambiando el radio de giro, es como... Bueno, es como te dijo recién el ingeniero, tenés que tomarla por tramos, los tramos rectangulares, los tramos, vas tomando triángulos. Si querés descomponer esa figura, si no lo podés calcular como un semicírculo o un cuarto de círculo, dependerá de cómo sea la forma exacta. Y recuerda que las pendientes no superan el 20%. Como si no tenés la cota de referencia, o sea, los niveles en el interior, tenés que calcular como si tuviese una pendiente no superior al 20%. Quiere decir que un 15% estaría bien, ni tampoco inferior al 10%, entre 10 y 20. ¿Se entiende? Normalmente las rampas tienen 18%, 17%, de cocheras estamos hablando, ¿verdad? Sí, perfecto, ¿se entiende? Perfecto. Bien. No lo tengo acá, pero por más que sea una superficie inclinada, sobre todo para los techos, por ejemplo, nosotros vamos en la planta, si tenemos un techo inclinado, lo vamos a ver a la proyección horizontal de ese techo. Es importante a la hora de hacer el cómputo de tener en cuenta que tiene una inclinación. Como decía recién la profe, tienen que tener en cuenta esa inclinación. O sea, no vamos a considerar el ancho, supongamos, en este muro que tenemos acá. El techo que va a estar sobre este muro no es la proyección horizontal solamente, ¿sí?, sino que es el techo inclinado, es decir, la longitud que va a tener este techo es la longitud inclinada. Es un detalle importante para tener en cuenta cuando hagan la parte de cómputo, sobre todo de techos o de rampas justamente, o alguna otra superficie que tengan inclinada. ¿Alguna otra consulta? La cubierta, por ejemplo, la cubierta siempre tiene una pendiente importante. De hecho, ustedes lo ven en el plano con una cierta pendiente. Entonces se calcula como lo que es realmente, que es como una cuña, al igual que la rampa. Entonces ya tienen que trabajar como les dice Seba, tienen que trabajar con todo lo que son figuras geométricas. Tienen que tener... Hay una tablita también al final del Chandías con todas las tablas de figuras geométricas, pero más o menos manejarlo como ingenieros que son. Exacto. Acá me pregunta Diego por los muros de cerramiento del lote, es decir, los muros perimetrales. Sí, también se pueden incluir tranquilamente acá. Forma parte de la obra, así que se incluyen en la planilla de muros. Claro, tienen que incluirlo, exactamente. Sí. Bien, ¿alguna otra consulta, chicos? Y si no, ya vamos pasando al ejercicio práctico. Profe. Sí, Sofía. Las escaleras, ¿cómo se computa? O sea, nosotros pusimos como la superficie, la multiplicamos por toda la altura completa del edificio, no sé si está bien. Es una escalera de hormigón metálica. De hormigón. Una escalera de hormigón. ¿Y en qué lo van a computar? ¿En qué unidad de medida lo van a computar? ¿En metros cúbicos? Bueno, si es metros cúbicos, vos tenés
el ancho de la escalera y conoces el espesor de esa escalera. Y vas a calcular cuál es el desarrollo de esa escalera, el desarrollo inclinado, es decir, no la proyección horizontal, sino cuánto es, lo podés dibujar, hoy es mucho más fácil dibujarlo en AutoCAD y calculás cuánto es esa longitud. Entonces vas a tener ancho de escalera, espesor de la losa y el desarrollo que vendría a ser el largo, y con eso ya podés sacar el volumen. No sé si se entiende. Sí, Seba. En realidad ustedes, la escalera, si es de hormigón, no sé quién fue la que comentó, Sofía, ¿puede ser? Sí. Bien. Tienen como dos partes. Por un lado, lo que sostiene los escalones, o sea, la huella y contrahuella de la escalera, que generalmente es una losa de hormigón, una losa que no supera los 10 centímetros. Entonces eso se calcula, como les dice Sebastián, con la inclinación que tiene, con la pendiente que tiene, se calcula el volumen de hormigón, ancho por largo por el espesor. Entonces ahí tenemos el volumen de hormigón para lo que es la parte de la pendiente de la escalera. Después tenemos los escalones, que lo hacemos con el mismo criterio, salvo que sean de mampuesto, o sea, que sean de mampostería con revestimiento cerámico, o salvo que sean de mampostería con revestimiento de madera. O puede ser que también sean de hormigón, puede ser que sea el caso. Bueno, en ese caso se hace el despiece para cada escalón, y en base a eso se calcula por metro cúbico. ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe. Y respecto a la caja del ascensor, o sea que es todo de hormigón armado, ¿cómo se hace? En realidad la caja del ascensor es un tabique de hormigón armado, es como si fuese una columna finita, pero va desde planta baja hasta arriba, se lo computa igual que una columna, es volumen de hormigón también. Bueno, gracias. Y la misma caja, o sea, está conformada por 3 tabiques, o sea, los que están al costado y el que está atrás. Y eso va, no sé en el caso de ustedes, pero lo lógico sería que la sala de máquinas llegue hasta la azotea, no sé cómo lo tienen. Sí, tenemos desde el pozo del ascensor, el subsuelo, hasta la terraza, la sala de Bien, máquinas. hasta la azotea. Bien, perfecto. Claro. Sí, así se computa. En planta es la forma de una U, ese cajón, Claro, o exactamente. esos tabiques, y tienen todas las dimensiones, tienen la altura que va desde el pozo hasta arriba, hasta la sala de máquina, tienen el espesor de los tabiques y tienen el ancho de cada uno de los tramos, de los 3 tramos de ese tabique, y ahí pueden calcular el volumen. Exactamente. Bien, ¿alguna otra consulta, chicos? Bueno, paso a mostrarles el ejercicio práctico con el que vamos a trabajar. ¿Ustedes pueden ver ahí el plano? Sí, pero se ve. se ve. Perfecto. Bueno, este es un planito bastante sencillo. Tenemos la fundación de una casa o de alguna construcción. Esto es una zapata de hormigón. El detalle no está en escala, pero está acotado, así que bueno, con eso ya nos vale para poder calcular. Podemos ver que la zapata tiene un ancho de 60 en casi todo el desarrollo de la vivienda, excepto en este muro, que nos da a entender que